Vamos grabando, chicos, a 5 segundos. Tomás Elwin, ¿verdad? Sí. Elwin Arregui. Abogado. Tomás Elwin Arregui, abogado. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Tres Mosqueteros. Hoy, viernes 19 de mayo, estamos acá junto a la historiadora Magdalena Mervilá y al abogado Tomás Elwin, que es parte de Amarillos. Así es. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Magdalena, Cris, ¿cierto? Estoy muy contento de estar aquí. Ayer tuvimos un tremendo programa en Sin Filtros y hoy día vamos a estar analizando actualidad. Sí, pero ¿qué se siente ser D'Artagnan? Te ves fantástico con un sombrero, tengo que decirlo. Muchas gracias, la verdad. Me siento como debería estar. Como debería estar. Por las luchas buenas. Así exactamente, por las luchas buenas. Bueno, los mosqueteros peleaban contra el crecimiento excesivo del Estado. Así que yo creo que como que por Dios que se hace vigente hoy día, es una cosa muy curiosa. Sí. La historia es así, es como... Es cíclica. Como un loop. Es una espiral, digamos. Es una espiral. Sí. Pero ellos tenían mucho más estilo que nosotros. Porque yo encuentro que estas plumas nos vienen fabulosas. Voy a nutrirlos más de plumas. Fabuloso. Tú sabes que todo esto es producción de la Magdalena Mervilá. No me cae, pero es que no me cae ninguna duda. Un curso de manualidades, pero ya que todos quisiéramos. Sí. Oye, empecemos comentando algo, Mervi, Tomás. El alcalde de la Florida ayer, Rodolfo Carter, fue bastante enfático en hacer un análisis. Y a ti, como parte de Amarillos, queríamos obviamente preguntar y partir por esto. Dice que la única manera de gobernar Chile es que se pongan de acuerdo republicanos, Chile Vamos, Partido de la Gente, Amarillos, Demócratas. ¿Cuál es tu opinión como parte de Amarillos sobre estos comentarios del alcalde Rodolfo Carter? Mi opinión es que voy a usar una frase que a esta altura ya está pero ultra manoseada, pero Chile cambió. ¿Ya? Nosotros estábamos muy acostumbrados a que el clivaje político desde el año 88 hasta ahora giraba en torno al sí y el no. Sí. Y a partir del 4 de septiembre creo yo que vuelve a girar en torno al apruebo y al rechazo. Pero las fuerzas que estuvimos por el rechazo, por supuesto que tenemos un plan común, tenemos una visión de país común, ciertos valores que nos identifican dentro de lo que debe ser el Estado de Derecho, de lo que debe ser una democracia, el rol que debe jugar el Estado, y por lo tanto todas esas cosas deben confluir hacia un gran pacto político común que permita darle gobernabilidad y recuperar la senda de progreso que Chile ha venido perdiendo ya lamentablemente los últimos 10 años, que es algo que yo he venido diciendo por lo menos desde el segundo gobierno de Michelle Bachelet. ¿Se ha conversado, se ha hablado de esto dentro de tu partido? Mira, de esta nueva reconfiguración de las fuerzas políticas, estas elecciones con resultados sorpresivos que tuvimos el 7 de mayo lo que viene. Yo creo que existe una tendencia dentro de Amarillos a reconocer el hecho de que el clivaje político cambió. Por lo tanto, a varios les hace sentido estar con las fuerzas que apoyamos el rechazo. O sea, lo que sería Chile Vamos, el Partido de la Gente e incluso el Partido Republicano. Con el Partido Republicano específicamente hay mayores diferencias que tenemos que ver cómo se reconcilian, pero yo por lo menos en primera instancia no veo un problema si es que llegamos a acuerdos programáticos para estar ahí. Ahora, no estoy hablando en nombre de Amarillos por ningún momento, estoy hablando en nombre de Tomás Elwin Arregui. Por lo tanto, yo sé que en Amarillos también existen personas que promueven pactos electorales hacia el centro, solamente con demócratas, Evópoli, el Partido Radical, o volver a armar lo que era la concertación anteriormente, pero yo creo que eso es un poquito difícil a esta altura, sobre todo porque, bueno, hoy día la democracia cristiana está pero al borde de la disolución, y no es una fuerza política con la que nosotros nos sintamos identificados. O sea, yo quiero recordar, en el caso de la democracia cristiana, que la democracia cristiana desde el estallido social hasta ahora, la senadora Yanna Proboste patrocinó una ley para indultar terroristas, para indultar a personas que estaban condenadas o imputadas por incendio o por homicidio frustrado, nada menos. Yo no puedo estar en una coalición con una persona con un partido que piensa que eso es procedente o que es positivo. En ese sentido, y planteó la nacionalización también, de los fondos de pensiones, lo que para mí resulta inaceptable. Entonces, la verdad es que creo que tengo más valores en común con las personas que están en Chile Vamos y con el PDG y principalmente con Evópolis, con republicanos habría que ver aún, pero sí, la verdad es que estoy de acuerdo con el alcalde Carter. Bien. Me respondiste un poco la pregunta, porque yo le iba a preguntar, Mervi, si es que obviamente las posiciones de Amarillos iban a ser más fáciles de acercar o tenían más mínimos comunes
con Chile Vamos y eventualmente republicanos que con el Partido Comunista. Que es pero a ver, es que o sea, a mí lo que me pasa es que me da risa porque uno siempre trata de hablar de estos colectivos, así como grupos, como si fueran homogéneos. Y cuando uno habla de Chile Vamos, hay personas en Chile Vamos con las cuales yo comparto 1000%, y hay otros que no. Y dentro de republicanos hay unos que comparto 1000% y otros que no. Y lo mismo me pasa con Evópolis, y lo mismo me pasa con Amarillo. Y entonces al final tú te das cuenta, yo siempre le pregunto a las personas, ¿tú eliges tus amigos? ¿Por qué? ¿Porque son iguales a ti? ¿O porque tienen algo en común y tienen tantas diferencias? Y eso hace que la conversación sea rica. Sí, imagínate que si realmente valoramos la diversidad, partimos de ahí. Hay un punto en común. Hay una cosa en que, como dice Tomás, yo no puedo aceptar que alguien quiera indultar a terroristas y delincuentes. Yo tampoco. Y ahí en eso tenemos ya el primer punto en común. Después dice, yo no puedo aceptar que alguien quiera nacionalizar los fondos de pensiones. Yo tampoco. Estamos de acuerdo en dos cosas esenciales. Probablemente en otros vamos a tener matices y en otros vamos a tener diferencias, pero vamos a poder conversar si eso es la humanidad o no. Así es. Bueno, así que fueron afortunadas las declaraciones del alcalde Carter y hacen sentido. Creo que en la senda correcta, por lo menos, sí. Tomás, queremos aprovechar que hoy eres nuestro Artañani, que estás acá de invitado en nuestro programa. Muchas gracias por estar acá. Y cuéntanos un poco, ¿cómo está funcionando Amarillos por dentro? ¿Quiénes son las principales figuras que hoy lideran las conversaciones, por lo menos los planteamientos de cuáles serán los siguientes pasos que darán Amarillos? Sí, porque ya son partidos, pero sí, ahora viene todo el camino. O sea, como que ya tienen así como, es como que tú que eres abogado, ya tenés el root. Claro. Pero ahora hay que partir. A ver, Amarillo es, como lo hemos conversado ya varias veces, Amarillo es un grupo político que se forma de manera bien heterogénea en general con gente que venía del mundo de la concertación, en general. Hay gente que también viene de la centro-derecha, de Chile Vamos, gente que estuvo desencantada de RN, gente que en algún minuto estuvo cercano a Evópolis, pero principalmente son figuras de la concertación de los años 90 y 2000 que podrían ser calificados dentro del grupo de los autocomplacientes, que les mal llamaron en su momento por los que eran los autoflagelantes, que decían que todo lo que se estaba haciendo estaba mal y que Chile venía en una senda de transaca y de vendía, que todos sabemos que no fue así, porque quienes lideraron los gobiernos de la concertación a partir del gobierno Patricio Aylwin hasta el primer gobierno Michelle Bachelet, fue gente que trajo mucho progreso al país, en mi opinión. ¿Ya? Entonces ahí está, por una parte está la directiva, que bueno, ahí está Bernardita Soto, está Pilar Peña, está las otras personas, la verdad es que sus nombres se me van en este momento, y está dirigido también por un comité político que integra a estas figuras. Está ahí Mariana Aylwin, está Sergio Solí, está Gonzalo Rojas May, está José Pablo Arellano, está don Isidro Solís también y otras tantas figuras que pertenecieron a ese mundo. Y dentro de eso también hay una gran base de militantes que está constituida por gente de todas las clases sociales, de todos los credos y de todos los distintos niveles del país, que lo que quieren es recuperar la senda de crecimiento para el país. Por lo pronto, ahora, ¿qué es lo que se nos viene? Nosotros nos restamos de este proceso constitucional. ¿Por qué? Porque queríamos constituirnos como partido bien. Queríamos destinar todos nuestros esfuerzos a eso. Y fue afortunadamente un éxito. Éxito que el resto de los movimientos que se está formando no ha tenido. Está pendiente por verse si es que lo logran tener. Estoy hablando de demócratas, del Partido Libre Chile, que ojalá que les vaya lo mejor posible. Pero creo que fue una decisión acertada restarse el proceso político del proceso constituyente, porque probablemente hubiésemos distribuido nuestros esfuerzos de una mala manera, nuestro desempeño electoral hubiese sido bajo, porque todavía estamos guaguita, somos guaguita todavía. Entonces todavía falta crecer, todavía falta afirmarse y todavía falta lamentablemente en este sistema político así, trazar políticas de alianza. Quizás fue una decisión inteligente, porque hubiese sido una mala carta de inicio. Sí, hubiese sido una pésima carta de inicio. Porque además, seamos claros, o sea, una de las cosas que marcó esta elección de los consejeros es que el centro, no sé si ustedes creen, yo creo que tú eres muy joven, probablemente Cris y yo nos podemos acordar de eso. Nosotros crecimos, no, pero ¿Cuántos años tiene? No, nosotros somos eternamente jóvenes. ¿Cuánto? ¿35? Claro, muchas gracias, es un piropo, ¿viste? Estoy a punto. Ahí sí está muy bueno. Crecimos viendo El Mago de Oz. Para mí fue un trauma infantil cuando la bruja verde desaparecía y quedaba el puro sombrero echando como humo. Pero eso es lo que le pasó al centro en Chile en este minuto. Quedó igual que el sombrero de la bruja. Entonces, menos mal que no sucedieron, porque de verdad hay que reestructurar. Yo no digo que el centro desapareció, pero sí tiene que rearticularse, tiene que, de alguna manera, volver a tener un discurso coherente, porque muchos
abrazaron precisamente estos intentos octubristas, pololearon con el octubrismo cantos de y sirena. estuvieron dispuestos a votar a prueba. Y hoy día cuando uno lo mira, porque hoy día todos se alejan de la prueba, es como si fuera una peste, pero a ver, esa gente estaba dispuesta a votar a prueba sabiendo que la posibilidad de aprobar para reformar era imposible. Era imposible. Era absolutamente imposible. Sí. Entonces, es de una falta de responsabilidad. Por lo mismo, se tienen que reestructurar. Sí. Me parece fantástico que se hayan alejado de eso. O sea, ¿tú te imaginás y hubiese ganado la prueba? Hubiésemos tenido a Daniel Stingo, al joven que votó desde la ducha, a la tía Pikachu y a todo ese montón de desopilantes personajes que pulularon por la convención. Hubiésemos tenido empoderadísimos, leyéndote el prólogo de la Constitución y Tierras tomadas al día siguiente del pueblo, y esto no se le mueve una coma. O sea, estas son las tablas de la ley. Claro. Atroz. Entonces, eso, pensar que esto se le hubiese modificado una coma era sencillamente fantasía, si eso no iba a pasar. No. Entonces, había que rechazar ese texto, y menos mal que eso ocurrió. Ahora, bueno, hablando del centro político, yo quiero tomar lo que dijiste tú, que el centro político desapareció de este país, pero desapareció en cuanto a la representación política que le corresponde, porque en un mundo donde ya no existe la Guerra Fría y por lo tanto ya no hay polares, o sea, ya no hay polos como el polo que estaba con los yanquis o el polo que estaba con los soviéticos, que es la figura de los 70, un centro político es más difícil. Por lo tanto, ese centro político en el siglo XXI tiende a decantarse por uno de los dos lados. Y eso es muy natural que así ocurra, ¿ya? Por lo tanto, yo soy de aquellos que piensan que Amarillos por Chile y todos los países que y todos los partidos, países nada que ver, todos los partidos que se sienten de centro, no podemos estar en una alianza que solamente tienda al centro, porque eso va a ser eso va a ser totalmente insuficiente. Entonces, sí o sí hay que formar alianza con algunos de los dos grandes bloques que se van a formar a partir de y ahí hay que tomar decisiones que tienen que ver con principios. Exactamente. ¿Y dónde está mi alma? En los estados de derecho, en derechos sociales, en cuál es la participación de los privados en el mercado, si es que los privados pueden proveer derechos sociales o no, cuánto cree uno de los grupos intermedios, ese tipo de cosas son lo que van a definir, y en ese sentido creo que tenemos más en común por un lado que básicamente, probablemente el decantador mayor es, ¿usted cree o no cree en la democracia? Porque lo claro está en que en el juego político que tenemos sobre la mesa ahora, con el naipe completamente desplegado y habiendo mostrado todas las credenciales, porque ya mostraron las cartas, eso está claro, quedó por escrito, y ahí está el proyecto de constitución, hay varios que no creen en la democracia. Yo acá les tengo una pregunta clave y van a tener que responder sí o sí. Entonces el Partido Socialista, que está con el partido de gobierno y los comunistas, tiene un problema. ¿Cree o no cree en la democracia? Otra vez, la misma respuesta que dije yo al comienzo. Dentro de los socialistas y dentro de todos los partidos hay de todo. Hay algunos que creen en la democracia y esos están conflictuados. Mira, y en algún minuto éticamente van a tener que romper o se traicionan a ellos mismos. Tomás, hay que ver para dónde va el Partido Socialista. Ahora yo tengo la mejor opinión de los compañeros, la verdad, de los compañeros socialistas. El Partido Socialista desde el año 90, desde el año 80 hasta ahora, ha sido un partido ejemplar. Ha jugado totalmente conforme a las reglas del juego. Ha participado en gobiernos con la presidencia, ha sido partido de gobierno y le ha tratado de dar viabilidad y de orientar este gobierno. El Partido Socialista ha hecho un sacrificio político por este gobierno en particular que le ha costado un montón. Sí. Y eso yo me saco el sombrero y lo valoro profundamente, pero creo que en algún minuto ellos van a tener que romper con eso. Exacto. Porque lamentablemente... ¿Puedes desarrollar un poco esa idea, por favor, para saber cuáles son los costos que para ti... ha pagado un costo en prestigio que es innegable. Este gobierno... Pero con cuotas, accediendo a cuotas de poder. Claro, pero accediendo pero ¿a cuáles cuotas de poder y en qué medida? Porque mira dónde está Elizalde, que quiere ser presidente. Pero no les ha significado un beneficio el Partido Socialista. El Partido Socialista probablemente no ganaría mucho estando ahí. No participaron de la elección, no son la voz cantante al nivel que les gustaría ser. Tienen que lidiar con una fuerza que es igual a ellos que el Partido Comunista, que en este momento ha capitalizado parte de los votos que históricamente le correspondieron a los socialistas. Y de hecho no tengo claro que ellos hayan ganado mucho habiendo estado en una lista unitaria con Apruebo Dignidad para esta elección. ¿Les hubiese ido mejor yendo con sus socios de siempre? Yo creo que sí, y además arrastraron a los otros, y hay que pensar ahí, el tema clave es el otro ministerio. Ese ministerio así como de Harry Potter, así esos que son así como ocultos, que es el segundo piso, y ahí no están. Hubo una apuesta ayer en una conversación que tuvimos por ahí que hace mucho sentido. Hay una teoría que dice que el ministro Elizalde eligió dejar misteriosamente el Senado, prontamente además hay que decirlo, por el ministerio que ocupa actualmente, para esperar que la ministra Toa quizá
se canse un poco, porque hay que decir que la ministra toda está bien tensionada, se separen estos dos ministerios, se cree el Ministerio de Seguridad, siga permaneciendo el del Interior tal como lo conocemos, y que ahí aterrizase el ministro Elizalde y que el ministro Monsalve ocupase uno de los dos cargos, especialmente el de Seguridad. No sé si es que a alguien le hace sentido esta teoría. Elizalde tiene afán presidencial, esto está claro. Ahora, yo la verdad es que no lo veo mucho. No le veo, no sé si tiene muchas posibilidades al día de hoy. Ahora todo es la política, bueno, la política, estos últimos 3 años nos han enseñado que el electorado chileno es un poco voluble. Y no es solo el electorado chileno. Recuérdate que la frase de Winston Churchill que decía que la guerra y la política se parecen mucho. Solo en la guerra tú mueres una sola vez, pero en la política puedes morir muchas veces. Sí. Y recuperarte. Así es. Entonces, así es. No podemos decir que no, pero las aspiraciones las tiene. Ahora, yo quiero entrar un poquito al tema de qué es lo que va a pasar con este proceso. Afortunadamente o lamentablemente, la responsabilidad casi completa de este proceso recae sobre el Partido Republicano. Perdón, Tomás. Ajá, vamos a seguir con este tema. Es que claro, la cortina te empiezan a presionar. Y nos vamos a una pausa en Los Tres Mosqueteros. Volvemos. TV. En Los Tres Mosqueteros junto a Magdalena Mervilá y nuestro invitado d'Artagnan de hoy, Tomás Elwin, abogado de Amarillos. Nos quedamos comentando algo, Tomás, pero antes, perdona, que quiero enganchar con un tema con el que estábamos conversando en el bloque anterior. Y tiene que ver con lo que tú comentabas. Decías de que de una u otra forma las fuerzas de centro iban a tener que buscar para dónde decantar. A dónde decantar a uno de estos dos grandes bloques que se iban a formar a futuro y que, en mi opinión personal, ojalá llegásemos a un binominal de facto para darle gobernabilidad al país. Sí, claro. Ya tenemos algunos partidos pequeños y tenemos, de hecho, la comisión de expertos que ya tiraron esto de la valla del 5%. Es decir, que los partidos que no logren un 5% no tengan representación parlamentaria y o desaparezcan y, por ende, tengan que juntarse. Claro, esta idea con este nombre federación medio raro que tiraron ayer, la idea no... Suena como Star Wars. Tal cual. La palabra federación siempre suena como Star Wars. Sí, no. Ese fue un ingenioso. Pero se estaba adelantando un poco lo que ya estaba haciendo la comisión de expertos, que eso ya está por escrito. Sí, claro. ¿Tú crees que esto va a ayudar a darle gobernabilidad al país también? Sí, mira, a ver, Chile lamentablemente hoy día tiene un sistema político total y absolutamente fragmentado en torno a caudillismos que son más o menos claros. O sea, los partidos obedecen más a un líder específico que a una idea o a un conjunto de personas que tengan intereses en común. Los partidos políticos son eso, son grupos de personas que tienen ideas comunes o intereses en común, ¿ya? Y esos intereses, a mi juicio, no pueden obedecer a una persona en específico. Por lo tanto, es sano para la democracia que esta fragmentación tienda a reducirse. Chile es un país que tiene 18 a 20 millones de personas, no sabemos cuántos inmigrantes hay hoy día, claro. Pero adelanto quieren ser 2 millones de personas más o menos, que no se justifica por ninguna parte que existan 22 partidos o movimientos políticos en el Congreso. Eso es ridículo, no resiste ningún análisis. Solamente en la prueba de dignidad creo que ¿cuánto hay? Como 11 movimientos. No, o sea, es como... Es absurdo. En el fondo, Frente Amplio y sus hierbas, o sea, y otras hierbas, una cosa, pero... Yo en ese sentido, y aquí me van a matar probablemente por lo que voy a decir, yo soy partidario de un sistema electoral mayoritario, donde el que gana, gana. Nada de esta cuestión de proporcionalidad, no. O sea, distritos más chicos probablemente y el que gana, gana. Y eso rápidamente te eliminaría a prácticamente todos los partidos políticos. Te dejaría 2, el primero y el segundo nada más, ¿ya? O los que estén en posición de competir. Y eso generaría mayores fusiones, por lo tanto, mayor orden y mayor gobernabilidad. La gente hace muchos años que en Chile extraña la gobernabilidad, los acuerdos y una vida tranquila donde uno no tenga que estar pendiente todo el día, que pasan las noticias, a ver si vamos a poder vivir al día siguiente o no. Aparte de dejarle gobernar al presidente, del sector al que pertenece. Piensa tú lo difícil que tiene que ser para el presidente
presidente de la República, tanto Sebastián Piñera como Gabriel Boric, o en el futuro Elizalde o José sea. Antonio Kast, La Mervilá. tener que sentarse a negociar con 22 partidos políticos distintos. O sea, tenéis que hacerlo de a uno. Y además, con el sistema como está hoy día, nada garantiza que los militantes de un partido político vayan a ser disciplinados respecto de sus líderes. Por lo tanto, todas esas normas en el nuevo proceso constitucional, ojalá Partido Republicano y quienes ganaron este proceso las tengan en cuenta para reducir esa fragmentación lo máximo que se pueda, y ojalá tener un sistema de 4 a 5 partidos políticos máximo. Esa es mi franca opinión respecto de la fragmentación política. Mervi, en base a lo que cuenta la historia y las cosas recientes que han pasado en los países vecinos, ¿qué opinas tú de esto? Bueno, a ver, yo creo, o sea, de partida no es que yo crea, ciertamente los países donde funciona la política es donde se forman estos dos bloques. O sea, en el fondo, yo creo que el gran error de Chile fue, y lo digo abiertamente, sacar el binominal, y que tenía que ver con un tema precisamente de poder aprovechar la cancha que se abriera para poder entrar con estos grupos minoritarios que sin democracia quieren imponer sus ideas, porque tengamos muy claro, o sea, los comunistas son comunistas, y por más que se rotulen y que digan que en Chile, no, momento, son comunistas. O sea, si llegara alguien en Chile y dijera yo soy nazi, tú dirías, me parece impresentable. Y él podría decir, es que los nazis en Chile no han hecho nada, han sido buenos, pero te llamáis nazi, es impresentable. Bueno, es lo mismo. Comunismo, da lo mismo que en Chile se hayan portado como quieran ellos, porque ellos siempre se rotulan y hacen la diferencia. Son comunistas y son un partido internacional. Son impresentables por naturaleza, o sea, antiético profundamente. Nadie puede decirse buena persona y llamarse comunista. No puedo concordar más contigo. Por eso yo le digo a Eric Campo, el otro día yo lo abracé y le digo, Eric, tú eres tan simpático, tan amoroso, ¿por qué eres comunista? Y me quedó mirando y se mató de la risa, porque nunca nadie le dice esas cosas. Pero es una buena persona. Y claro, probablemente Eric es comunista desde los 4 y lo ideologizaron, pero de alguna manera tampoco sopesa lo que significa el peso de la historia de llamarte comunista en el siglo XXI. Porque es muy distinto decirte comunista en el siglo XIX, en 1870, Marx había escrito el 48, y todavía no había habido revolución rusa ni todas las muertes que se produjeron en el siglo XX, pero hoy día no podéis decir que eres comunista y que eres defensor de los derechos humanos. Entonces, esta eliminación del binominal lo aprovechan estos grupos que son minoritarios para hacer lo que ya vimos, hicieron. Ahora, ¿cayeron todos los políticos? Cayeron los políticos. ¿Por qué? Porque básicamente los políticos, yo diría que hay muchos que lo que más les falta es entender de política. Y cuando digo entender de política, de ciencia política, de historia, de filosofía, de idea, porque en el fondo no comprenden qué es lo que piensa el otro, y entonces estamos fritos. Mira, yo acá quiero hacer una mención especial para que a nadie se le olvide. La ex senadora de RN, Lili Pérez, nos dejó de regalo la eliminación del binominal y el desgobierno que hoy día estamos viviendo. Sí, Lili Pérez, Pepe Out también. Yo no quiero defender el binominal. El binominal tenía peor. Sus propios problemas. Lo que pasa es que la solución fue peor. Todos tienen La problemas. solución fue peor. Pero la solución fue mucho peor. O sea, a ver, tú, como diría Chesterton, a quien yo admiro profundamente y me hace reír cantidad, pero él, así como decía, en el fondo, muchas frases, pero hay una frase que es fabulosa. Dice, nunca botes una reja hasta que sepas por qué fue puesta ahí. Entonces, claro, vienen estas generaciones jóvenes y dicen, hay que botar la reja. Y botan la reja y queda la embarrada. Pero por alguna razón, entonces por eso hay que entender por qué se llegó al binominal, cómo era la situación. Por eso digo que hay que saber teoría política, pero hay que saber historia. La historia de nuestro país en el siglo XX es una historia precisamente que había tenido todos esos problemas, que evidentemente cuando se hizo todo el reordenamiento para poder pensar en el Chile del futuro, que permitió que durante la concertación se gobernara también, se pensaron en muchas cosas, pero eso tenía una razón de ser. Sí, lógico, obviamente tenían razón de ser. Ahora, bueno, el binominal tenía sus propios problemas, generaba desafección y generaba que había como una especie de elasticidad respecto del desempeño electoral que la verdad es que era inaceptable. O sea, recordemos que en el binominal sacar el 60% de los votos, sacar el 30% era exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque te garantizaba que el primero y el segundo lugar iban a salir electos sí o sí, salvo que una lista duplicara a la otra. Eso, claro, tampoco era aceptable. Pero la solución era perfectible. Era perfectible. Lo que pasa es que la solución fue, porque este era un sistema que era mayoritario, pero el binominal era un sistema que era mayoritario, pero fue como hecho también de manera acomodaticia. Así que lo que se debió haber hecho acá era un sistema, incluso como el DONT que tienen ahora funcionando, pero
el sistema tiene muchos agujeros por los cuales permite la existencia de partidos chicos, la existencia de caudillos, y no promueve no promueve la formación de grandes conglomerados. O sea, por decirte una cosa, que esto lo decía Patricio Zapata en el Comité Experto hace un tiempo. ¿Por qué en Chile nosotros tenemos naturalizado el hecho de que existan pactos electorales previo a una elección? Si eso no es natural. Los partidos políticos deberían competir entre ellos para ser electos. Y por mucho que uno obtuviera el sistema de Hunt, las alianzas deberían formarse después de la elección, no antes de la elección. ¿Qué es lo que permite estos partidos políticos? La existencia de pactos políticos. La existencia de pactos políticos lo que permite es darle oxígeno a partidos chicos y a caudillismo que son solamente con fines electorales y que una vez que salen electos se disuelven tan fácil como se armaron. Sí. Y el epítome de esta cuestión es la lista del pueblo, donde cometimos el disparate, que no sé a quién diablo se le ocurrió, de permitir que independientes, que no le tienen que rendir explicaciones a funcionaran nadie, como partido, que estaban pegados con chicle, formaran listas electorales, que es la lista del pueblo, que se desarmaron al día siguiente de que fueron electos. Literal. Y eso es absurdo. Bueno, hay que ver también el caso de los vecinos. Fíjate que Perú, cuando en los 90 se disuelve el Congreso, se disuelve la Cámara de Diputados, se disuelve la Cámara de Senadores, y el 95 a través de elecciones que fueron legítimas, porque por cierto participó Javier Pérez de Cuellar, que fue 2 veces secretario general de la UNO y ni siquiera él cuestionó las elecciones, y se pasó a un sistema unicameral. Pero se pasó un sistema que finalmente nos dejó a Perú, con un Congreso atomizado. ¿Y a qué llevó eso? Sí. A lo largo de los años, a que todos los presidentes fueran destituidos, los pudiesen sacar, los declarasen incapacitados moralmente para continuar con el mandato. Y debilitó la democracia. Debilitó la democracia, y hoy día Perú es un país, en ese sentido, políticamente ingobernable. Sí. Entonces, estamos a tiempo de atajar la pelota. Bueno, acá nos salva el Senado. El otro día un auditor me escribió y me dice, ¿me podría definir, porque ya me tienen identificada que a mí me gusta definir, ¿me podría definir lo que es democracia? Dije, miré el mensaje y dije, esto va a ser largo, porque es largo, no es tan simple, porque la democracia no es simplemente que hayan elecciones, que ese es el gran error. Implica poder aceptar que hay una mayoría que puede ser circunstancial, que tiene que respetar a las minorías, que tiene que respetar la libertad de opinión, de expresión, de asociación, que además deben haber peso y contrapeso, porque nadie debe intentar en el fondo tomar todo el poder, porque en ese momento se acaba la democracia, porque siempre hay una tensión, siempre hay gente que aspira al poder, y por eso a mí me encanta El Señor de los Anillos, porque es la idea de acumular los anillos de poder para tener el anillo único y dominarlos a todos. Y eso no es democrático, po. Entonces la democracia es mucho más que simplemente las elecciones. Como decía Molotov, si le das más poder al poder, más duro te van a venir le vamos a dejar ahí nomás. Pero es cierto, el poder tiene que estar limitado dentro de los márgenes de un Estado de Derecho, respetuoso siempre de los procedimientos, de las formas y por supuesto de los derechos fundamentales. Dicho lo anterior, en Perú tú tienes toda la razón, el país es ingobernable, en Chile está pasando un poco lo mismo. En Chile está empezando a pasar un poco lo mismo, con cada vez mayor peligrosidad. Por eso a mí me parece positivo que la comisión experta ha hecho un texto que yo encuentro que, si bien es perfectible, es un texto de muy superior factura del que entregó la Convención Constitucional anterior. Sin duda. Y esperamos que, el partido, que los ganadores de este proceso mantengan... Aunque la Loncón diga lo contrario. No. Sí, que el Loncón diga lo contrario. O sea, ya no sabemos ni siquiera si está titulada de las cosas que dice que está titulada. Es que, por algo no entrega información, pues viejo. Sí. Pero hay una cosa impresionante, la falta de autocrítica. Porque dicen que tienen autocrítica, porque lo dicen. Pero en realidad cuando tú te equivocas, yo pregunto, si tú te equivocas en algo, no solo te das cuenta que te equivocaste, pides perdón, porque eso a mi juicio es la cosa más maravillosa de poder tener arrepentimiento, sí. Pero cuando uno se arrepiente uno trata de enmendar. Exacto. Y ellos no tienen arrepentimiento ni tienen autocrítica. Nada, Daniel Stingo apareció hace una semana en La Voz de los que Sobran diciendo que el problema era que tenía cara de cuico. Lo dijo. ¿En serio? Dijo, la verdad es que a mí me criticaron y me agarraron porque soy alto, porque soy rubio y porque salí de la Católica. Entonces me parece, pero ¿qué está pensando esta persona? Pero sí. Si es más feo, que no voy a decir lo que iba a decir, pero... Mira, yo sé que aquí en Los Tres Mosqueteros, y no lo digo yo, sí que lo dice Athos, pero ¿han visto alguna vez Lazy Town?
No. nunca. Ya, por favor, tienen que buscar el malo de Lazy Town a todos los que nos están escuchando y después comentamos. ya. Yo he visto a los Sí, pitufos sí, y he visto a Gargamel. El que tiene la pera así como para Es adelante. igual. Sí, es muy No, parecido. en todo caso, la voz de los que sobran, yo creo. ¿Qué te puedo decir? Sobran. Esta no era con la Ale Valle, la que se iba a ir Sí. como 3 veces de Chile ya, si es que ganaba el rechazo, después si es que ganaba no sé Sí, quién. y que, Sigue acá. y que aplaudía desaforada con el episodio de la bandera en Valparaíso, que yo lo encontré pero desopilante, por decirlo. Bueno, pero eso decirlo pintó de cuerpo entero Parece. lo ideologizados y la forma de pensar y actuar que tenía este grupo. Yo creo que en buena hora pasó lo que pasó, esto lamentable de la bandera en Valparaíso, además un día épico porque en la mañana yo recuerdo que en la franja electoral del rechazo había un spot increíble sobre la bandera y el himno nacional, no sé si lo recuerdan. Sí, lo vi, precioso. Que tocó, se viralizó, salió en todos lados, todo el mundo estaba impactado porque era un momento muy sensible y todos los chilenos nos sentíamos ahí con el corazón apretado. Y en la noche estos salvajes aparecen con el show de la bandera en Valparaíso, que, como te digo, me pareció perfecto porque los pintó de cuerpo entero, tal como son. El proceso constituyente anterior, a mi juicio, ese episodio lo retrata de cuerpo entero. O sea, es un grupo de personas que salió a decirle al país que sus costumbres, su religión, su historia, su origen y su progreso valía nada, que había que cambiarlo, que había que hacerlo de nuevo, que estaban equivocados, que todo lo que creían era inmoral, que había que hacerse de nuevo. Entonces básicamente pescaron la bandera y se la metieron por cierta parte para después sacársela. O sea, eso fue el resumen del proceso. O sea, recordemos lo que pasó con el himno cuando partieron, recordemos que banderas chilenas en ninguna parte hubo, sino que habían banderas de... Incluso hay en banderas negras. Banderas negras con da vuelta, qué sé yo. O sea, fue una cuestión desde el punto de vista simbólico, la verdad es que lamentable. ¿Para qué decir lo que decía el texto, que en gran medida derogaba y degradaba toda nuestra institucionalidad, partiendo por el Poder Judicial, la eliminación del Senado, lo que hacía con el sistema político, que si bien lo mantenía en alguna medida, todas las reformas que le metía eran malas, eran muy malas reformas. Oye, en ese sentido nos salvamos y yo espero que todos los chilenos demócratas, los que creemos en la democracia, celebremos como corresponde el 4 de septiembre que nos salvamos de estar al borde del abismo y haber caído en manos de estos aprobistas, octubristas, extremistas. Absolutamente. Que trataron de tomarse el país, hay que decirlo con todas sus letras. Oye, volviendo un poco a las expectativas, que era un poco lo que estábamos comentando del consejo que viene ahora, y primero que nada del borrador que les va a entregar la comisión de expertos, y el consejo que empieza a operar en junio. ¿Cómo ves este proceso, Tomás? ¿Cómo lo ve Amarillos? Mira, es un proceso que hasta ahora ha sido bien quitadito de bulla, sí, ¿ya? Y lo que a mi juicio parece positivo, porque ha dado el espacio para que los expertos, que acá se ha tratado de hacer ver como que estos expertos los nombró Dios, pero fueron nombrados por las fuerzas democráticamente electas, o sea, por el Congreso nada menos, o sea, son delegados del Congreso en el fondo, llegando a acuerdos políticos sin mucho show, lo que les ha permitido hacer un trabajo bastante más serio. El texto que está saliendo del comité experto es un texto que es razonable, que rescata la institucionalidad republicana, que corrige los errores que se han mantenido, permite el desempeño de la democracia en forma correcta como la conocemos el día de hoy. Y lo que se viene ahora es una responsabilidad y una corona de piedra sobre el Partido Republicano principalmente, que es el llamado a liderar esta cuestión, porque ganaron el proceso, o sea, tienen casi la mitad de los consejeros y Chile Vamos tiene otros tantos, lo que le permite tener los 2/3. Y por lo tanto, si es que ellos pretenden crecer, si es que ellos pretenden gobernar este país, lo más conveniente para ellos es que de ahí salga un texto que pueda ser aceptado y acogido por la gran mayoría de la población, esta vez de forma democrática, por supuesto. Si eso ocurre, creo que tanto el Partido Republicano como la derecha recuperan pero absolutamente cualquier credencial democrática que se les pudiese haber cuestionado alguna vez, ¿ya? Yo conozco a hartas personas del Partido Republicano, o sea, he estado con Johannes Kaiser en varias ocasiones, la verdad es que no tengo, o sea, tengo muchas divergencias con Johannes Kaiser, pero no lo encuentro una persona, no lo encuentro un gallo malo, o sea, para nada. Ni poco sensato tampoco. Entonces, creo que ellos saben la responsabilidad enorme que tienen. Creo que van a evitar meterse en tonteras, ¿ya? O sea, como por ejemplo pretender prohibir el aborto a nivel constitucional, que se habló en algún minuto, eso no tiene ningún sentido. Y creo que también han entendido
que los errores del proceso anterior no los pueden cometer. Entonces, Arturo Esquella, perdón que te interrumpa, Arturo Esquella fue bastante enfático en decir de que habían temas de que iban a quedar a ley después y que justamente no valía la pena, y es la idea. No existía el tiempo ni la energía para que entrasen ahora en materia constitucional. Exacto, y es la idea. O sea, ayer veíamos que Bernardo Fontaine había puesto que en la Constitución no había quedado el tema de la heredabilidad y la inexpropiabilidad de las pensiones, cuestión que a mi juicio no es necesario porque la Constitución ya garantiza el derecho de propiedad, por lo tanto el derecho de propiedad conlleva el derecho a la herencia en los mismos términos que está actualmente en el Código Civil, que tiene nada menos que 160 años a esta altura, ¿ya? Por lo tanto, creo que tiene más incluso, 180 parece, es de 1857 el Código Civil. Pero está muy bien entender que a partir de esta Constitución, que a partir del proceso anterior se entienda que los grandes problemas del país están en la ley y que lo que tiene que hacer una Constitución es un sistema político que habilite los acuerdos y la legislación de buena calidad. Porque ese es el problema cuando uno dice necesitamos una nueva Constitución. Ya, ¿una nueva Constitución para qué? Si no hace falta que pongamos todos nuestros deseos en la Constitución con los 120 derechos fundamentales que tenía el texto rechazado, sino que mantengamos los 25 o 26 derechos constitucionales que hemos tenido toda la vida, ¿ya? Y legislemos y hagamos y solucionemos los problemas del país en base a eso con un sistema político que lo habilite. Y eso creo que se ha entendido por el espectro político. Y me parece positivo y bueno, está por verse. Entonces yo podría estar totalmente equivocado, podría pasar cualquier cosa. Pero espero y tengo la expectativa de que eso así sea. Magdalena Mervilá. Volvemos contigo, tengo una pregunta para ti. Sí, pero te están poniendo cortina, ¿no? Sobre el concepto, sí, me están diciendo que tenemos que ir a una pausa. Seguimos acá en Los Tres Mosqueteros. No se vayan. Agricultura TV. Agricultura TV. Estamos de regreso en Los Tres Mosqueteros junto a Magdalena Mervilá, Tomás Elwin y quien les habla, Cris Portugal. Mervi, yo te quería hacer una pregunta. Tenemos este proceso que está abierto con un resultado sorprendente del Partido Republicano y que junto a Chile Vamos tienen 2/3 de la convención y tienen, por decir de alguna manera, el poder para hacer y deshacer, como bloque de centro derecha y derecha. Republicanos, como bien decía, tiene una corona de piedra. Tomás tiene hoy día una gran responsabilidad, porque depende mucho del performance que ellos tengan ahora, las posibilidades reales que ellos dejen después para que José Antonio Kast quede en el pole position, en la partida para la candidatura presidencial que viene. En el interín hay elecciones municipales, no nos olvidemos de eso. Ellos deben estar trabajando en crear bases a lo largo del país y tener resultados. Mervi, pregunta. ¿Tú crees que los republicanos puedan llegar a acuerdos sin que las bases duras o que la facción quizá no quiere llegar a acuerdos se fragmente? ¿Tú crees que esto sea posible? No, sí, yo creo que es totalmente posible. Primero son gente, la mayoría de los que estamos viendo como consejeros son gente sensata, no los conozco a todos, pero en general gente más preparada en relación a lo que tuvimos en la convención anterior. O sea, una cosa que eso es indudable. Y que no pero segundo, tienen claro que es una constitución, porque la constitución no es lo que planteaba el grupo anterior, una lista de deseos donde pongo todo, sino que una constitución tiene que ser súper flexible. Y ellos entienden que lo que tienen que legar al país es una constitución que debe funcionar, da lo mismo quien gobierne. Deben poder con ese mismo texto gobernar los unos y los otros. Y en ese sentido hay muchas cosas que no deben estar en la Constitución, sino que son materias de ley posteriores que se abrochan, pero la Constitución debe ser flexible. Por algo, si uno piensa en la Constitución americana, es una Constitución que ha servido tanto a republicanos como demócratas y que es la misma desde que se hizo. O sea, cuando a mí me impresiona, yo soy historiadora y me gusta mucho el mundo anglosajón, pero aquí cuando dicen tenemos que hacer una Constitución que dure 40 años, es que son muy pocos.
Eso, a ver, ¿por qué siempre tenemos que pensar que las crisis se tienen que arreglar con un cambio constitucional? Las constituciones debiesen ser... Cuéntale a nuestros auditores el caso de Estados Unidos y el de Inglaterra. Por eso, a mí el que más me gusta, yo me dedico a historia británica, y la verdad es que los británicos tienen un derecho muy curioso, porque tienen un derecho a la costumbre, que no tienen constitución como tal, pero sí tienen básicamente la parte de los derechos fundamentales que se firmó en 1215. Y si uno lee la Carta Magna, es magnífica. Y la Carta Magna es magnífica porque precisamente va al callo de lo que es esencial, y que lo que era esencial en 1215 sigue siendo esencial hoy día. Entonces, a ver, cuando nosotros estudiamos historia, yo amo el mundo antiguo y todo, digamos, el mirar en el tiempo, porque lo que más me gusta, y sobre todo hoy día estoy súper dedicada a la literatura, y uno dice, ¿qué la literatura? Es que la literatura lo que hace es tomar lo humano. Entonces, cuando uno lee a Homero, antes de Cristo cantidad, pero uno lee a Homero y uno lee sobre la guerra de Troya, entiende todas las guerras. Las guerras estallan no porque, y la guerra de Troya en particular, no porque se raptaron a Helena, sino por la ira de Aquiles. Y si pensamos, la ira de Aquiles está desplegada hoy día precisamente en Rusia y Ucrania, y eso es una realidad y es verdad. Y no solamente eso, cuando vemos a Priamo rogándole a Aquiles el cuerpo de su hijo, es lo que sufre un padre hoy día cuando un hijo sufre. O sea, nos habla de la realidad humana. Entonces, a ver, lo que es esencial en 1215 sigue siendo esencial hoy día, y ahí está el punto. ¿Qué es lo esencial? Entonces tenemos que pensar qué es la esencia, lo que hace que una cosa sea lo que es y no otra cosa. Entonces, cuando yo les pregunto a mis alumnos, dígame la esencia de silla, entonces te quedan mirando y digo, a ver, ¿es esencial de una silla que sea roja? No, puede ser verde y sigue siendo silla. ¿Es esencial que sea de madera? No, puede ser de plástico y sigue siendo silla. Y después digo, ¿y es esencial que tenga respaldo? Y algunos te dicen sí. No. Si yo le saco el respaldo a la silla, no es silla, es piso. Entonces, ¿qué es lo esencial? Eso es lo que tiene que estar en una constitución. Entonces tú ves que en ese sentido sí van a tener la capacidad de ser visionarios e ir a lo esencial. Tienen que ir a lo esencial, y por eso mismo la preparación, y cuando hoy día se habla de extender la democracia, a ver, si yo me voy a operar del corazón, voy a buscar un cardiólogo, y voy a buscar un cardiólogo que ojalá sea conocido, y a lo mejor le voy a pedir la opinión a varios cardiólogos antes de operarme, porque me imagino que tú no te vas a operar del corazón con el carpintero. Por más que el carpintero probablemente me va a hacer una mucho mejor silla que el cardiólogo. Ya, en fin. Y tampoco le voy a pedir al cardiólogo que me haga una silla. No, por supuesto, no tenga buenas intenciones. Ya, entonces, ¿por qué digo eso? Porque yo siempre doy este ejemplo. Si a mí hace 4 años atrás me hubiesen dicho, Magdalena, vamos a hacer una comisión porque queremos hacer una nueva constitución y consideramos que tú nos puedes aportar, yo les habría dicho que me sentiría muy honrada, porque es un honor, sin duda, pero les habría dicho, pero no estoy capacitada, porque primero les habría dicho, no soy abogada. Y evidentemente, sí, que tiene que ver, que no sé, tienes que entender cómo funciona el derecho, cómo funciona la ley, cómo de alguna manera hay una jerarquía constitucional, cómo todo se tiene que abrochar. Se requiere un conocimiento específico que yo no tengo. Ahora, yo puedo aportar, sin duda, y todos pueden aportar dando consejos y opinando cosas para que aquellos que sí son abogados puedan finalmente hacer el texto que debe ser flexible para poder funcionar para adelante. No, yo creo que lo van a hacer mucho mejor, porque creo que ahora por lo menos hay más preparación. Y segundo, hay más civilidad. Cuando tratan de acusar a los republicanos que no son democráticos, siempre han sido democráticos. No, con un republicano tú te sientas a conversar y te puede acoger algo. No así con la llamada, porque les encanta hablar de la extrema derecha, pero con la llamada de extrema izquierda no. La extrema izquierda la vimos en acción. Y es más, durante la convención no solo no les aceptaron los puntos, les apagaban los micrófonos, porque era la forma y el fondo. No les aprobaron ni uno. No, ni uno. Bastaba con que una moción viniera del otro. Así es. Ni siquiera la miraban, yo creo. O sea, era como, ¿quién la presentó? Ah, no, chao. Y eso te lo pueden decir varios. Yo he visto varias entrevistas de Renato Garín, por ejemplo, donde él dice, oye, o sea, cualquier persona que se sentaba a conversar, le decían que está negociando con la derecha y era cancelado rápidamente. Por eso. Yo la pregunta que le hago a cada una de las personas que dice, oh, no, la extrema derecha, yo le digo, ¿me puedes definir, por favor, por qué ¿por qué los consideras de extrema derecha? No estoy diciendo que no hayan personajes que estén quizás un poquito más, con ideas un poquito más extremas que otras, pero ¿por qué los consideras de extrema derecha? Porque yo sí te puedo decir por qué considero extrema izquierda a los comunistas de parte del Frente Amplio. Porque no son demócratas, no creen en la democracia, quisieron destruir el país. Yo te puedo dar esos argumentos, pero
nunca nadie me puede responder por qué los considera extrema derecha. Es impactante. Pero No, la izquierda ha sido muy veces, inteligente en instalar el concepto. Por supuesto, pero muchas veces te dicen porque es conservador, pero alguien que es conservador, los conservadores, No. yo soy conservadora, los conservadores tenemos súper claro, ¿Eres conservadora, Mervi? súper conservadora, pero yo tengo súper claro que quiero cambiar, pero soy conservadora no porque sea pacata, no, soy conservadora porque tengo más claro qué quiero conservar y por qué quiero conservarlo. Esa es la razón del ser conservador, porque ser conservador no necesariamente es ir en el fondo con un rosario colgando y andando diciendo amén y condenando al otro. No, para nada, yo creo plenamente en la libertad. Ahora, tengo clara mi postura, y tengo una postura, y por lo mismo me defino conservador. Yo antes me definía libertaria. Pero conocí a los libertarios, a distintos tipos, y dije, no, parece que no soy. Y me empecé a cuestionar. Y de repente leyendo a Roger Scruton, de repente venía en un avión, me acuerdo leyendo a Roger Scruton, y dije, ¡ay, sí! Le encuentro toda la razón. Y es más, él es un filósofo de la belleza y que de alguna manera, una fibra que a mí me toca muy profundamente porque yo amo el movimiento romántico, el movimiento estético, y de alguna manera él ahí se define conservador y da esta definición y yo dije, soy conservadora, me acuerdo tal y cual, así fue como, tráigame una cerveza, me acabo de... Paren el avión. Soy conservadora. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, oye, ha estado entretenido el programa hoy día, ¿eh? Sí, mucho. La verdad es que nos hacía falta poder conversar con alguien del Inside Amarillos para poder entender un poco dónde estaban, Tomás es un a dónde ídolo. iban. Sí, yo creo que tú además representas a las nuevas generaciones en Amarillo. Claro, soy parte de la misma generación millennial del presidente y de quienes nacimos durante los años 80 e incluso a principios de los 90, que es una generación que tiene representación en un puro lado nomás, pero para los demás lados no está. En Amarillo no somos tantos los que tienen mi edad. O sea, está la Bernardita, como les decía, está también la Pilar Peña y algunas personas más que en este momento se me van, pero claramente no somos la mayoría. Bueno, pero los que han estado han mostrado plena sensatez, lo que muestra que no es cierto que todos los millennials están perdidos. No. Hay esperanza. No es una generación perdida. Es una generación la perdida. gran mayoría, les voy a decir una cosa, la gran mayoría de los millennials somos gente trabajadora, somos gente que Sí, se crió, pues. somos una generación bisagra, porque nosotros nos criamos sin celulares y sin internet hasta que teníamos más o menos 15 años. Entonces sabemos lo que es llamar por teléfono a la casa de la polola y que te conteste el papá. Y que es una cuestión que ya no te pasen a conversar con la polola. Entonces que uno tenía que No, saludar. y hablar de teléfono Hola, fijo. amigo, ¿cómo está? Y teléfono fijo, exacto. No, y por eso, Y tirando después, el cable. el papá se quedaba oyendo por el otro teléfono. qué atroz. Se cachaba perfecto. Claro, sí, pues pasaba. ¿Pero tuviste cassette? No. ¿Cómo? ¿Cassette? ¿Cassette? Sí, claro. ¿Sí? pues, ¿Con lápiz pues. Bic? Yo iba, claro, yo iba con mi Walkman Sony. ¿El de amarillo? cassette al ¿Tenía yo el colegio. amarillo? Lo tuve, pero cuando era muy chico. Taquilla, Era muy taquilla. chico. Es que yo tenía el amarillo que lo podían meter Bueno. dentro de la piscina. Chiquillos, hemos llegado al fin del programa. Tomás, te agradecemos mucho la visita a nuestro D'Artagnan hoy día. Muchas Mervi, gracias. que tengan muy buen fin de semana. Muchas gracias. Recordemos a todos los auditores un tema en especial, un tema nuevo, antes que nos vayamos, por favor. Dejen preguntas del público a través de nuestro canal de YouTube. A partir de la próxima semana estaremos respondiendo todos los días las mejores preguntas que encontremos No, ahí. y además de las Mervila. preguntas, tienen que poner ahora en el canal de YouTube, porque este fin de semana es mi cumpleaños, así que espero muchos saludos de cumpleaños ahí en el chat. Tan, Es que a mí me encanta cumplir años. Pero totalmente, así que todavía no te vamos a saludar, te vamos No. a saludar con regalo, Sí, mala suerte. Acompáñanos a través de Agricultura TV de lunes a viernes a las 7 de la tarde y a través de Radio Agricultura a las 8 de la noche. Nos vemos, buen fin de semana a todos, gracias por estar con los Tres Mosqueteros. Chao, chao. Somos comunicadores en formación.